Un padre multimillonario, acostumbrado a controlarlo todo, se ve impotente ante el silencio de su hija con discapacidad. En un restaurante sencillo, una camarera desconocida logra lo imposible, arrancar una sonrisa de la niña. Ante la escena, el padre se ve invadido por una emoción que no sentía desde la pérdida de su esposa. Lo que comienza como un gesto amable se convierte en un lazo capaz de sanar 3 corazones rotos. El centro financiero de Buenos Aires bullía aquella tarde de jueves. Entre los espejos de los rascacielos que reflejaban el cielo gris, el edificio de Mendoza Tech destacaba con sus 40 pisos de vidrio y acero. En el último piso, rodeado por una vista panorámica de la mayor metrópolis de América Latina, Eduardo Mendoza finalizaba una videoconferencia con inversores internacionales. Señores, la aplicación de diagnóstico médico ya está en fase final de pruebas. En menos de 2 meses, revolucionaremos el mercado latinoamericano de telemedicina. Eduardo mantenía el tono confiado que lo había convertido en una leyenda en el mundo de los negocios. A sus 45 años, era el hombre más rico de Argentina según Forbes, con una fortuna estimada en $12.8 mil millones. Mientras colgaba la llamada, su semblante cambió instantáneamente. Sus ojos, antes vibrantes y persuasivos, ahora revelaban un cansancio profundo. No era el tipo de fatiga que unas horas de sueño resolverían. Era algo más denso, una extenuación que venía del alma. «Doctor Mendoza». La voz de su secretaria lo trajo de vuelta a la realidad. La doctora Elena acaba de llamar. Dijo que María Clara tuvo otro episodio en la escuela y que sería mejor que la buscara más temprano hoy. Eduardo cerró los ojos por un instante. En su mente, visualizó el rostro de su hija, los mismos rasgos delicados de Julia, su difunta esposa. María Clara tenía solo 8 años y había sido diagnosticada con trastorno del espectro autista a los 3. Desde la partida de Julia, hace 2 años, en un trágico accidente de helicóptero, la niña se había encerrado aún más en su mundo interior. «Dile a Carlos que prepare el coche. Estaré abajo en 5 minutos». En el trayecto hasta el Instituto Educativo Nuevo Horizonte, uno de los más caros y exclusivos de Buenos Aires, especializado en niños con necesidades especiales, Eduardo revisó mentalmente su agenda para el resto del día. Una reunión con el equipo jurídico sobre patentes, una cena con el ministro de Salud y la revisión final del informe trimestral. Todo tendría que ser cancelado o pospuesto. Mientras observaba la ciudad por la ventana blindada de su Mercedes, Eduardo se preguntaba cómo había llegado hasta allí. A sus 20 años, era solo un estudiante de medicina con un sueño de desarrollar tecnología accesible para diagnósticos médicos. A sus 30, fundaba Mendoza Tech con el apoyo financiero de Julia, entonces su prometida y heredera de una tradicional familia de banqueros bonaerenses. A sus 40, era reconocido mundialmente como un visionario de la telemedicina. Ahora, a sus 45, era un hombre extremadamente rico, poderoso y completamente solo, incapaz de establecer una conexión real con su propia hija. «Llegamos, doctor Mendoza», anunció el chofer, estacionando frente al instituto. La coordinadora pedagógica ya lo esperaba en la entrada. Su rostro demostraba preocupación. «Doctor Mendoza, gracias por venir tan rápidamente». «¿Qué pasó exactamente, doctora Elena?» María Clara estaba en la clase de música. Cuando la profesora empezó a tocar el piano, ella se cubrió los oídos y comenzó a balancearse hacia adelante y hacia atrás. Cuando intentamos calmarla, tuvo una crisis de llanto que duró casi media hora. Eduardo asintió. Sensibilidad auditiva. Era uno de los muchos desafíos que María Clara enfrentaba diariamente. ¿Está mejor ahora? Está más tranquila, sí. Está en la sala sensorial con la terapeuta ocupacional. Al entrar en la sala especialmente diseñada, con luces suaves y texturas acogedoras, Eduardo avistó a su hija. María Clara estaba sentada en un rincón, abrazando sus rodillas contra el pecho, balanceándose ligeramente. Sus grandes ojos castaños, tan parecidos a los de su madre, fijaban un punto invisible en la pared. «Hola, princesa». Eduardo se acercó cautelosamente, agachándose a su lado. «Papá vino a buscarte más temprano hoy». La niña no respondió ni lo miró.
Era como si él fuera solo un objeto más en la sala. En el coche, el silencio era palpable. Eduardo miró a su hija, que ahora estaba absorta en trazar patrones invisibles en el cristal de la ventana con la punta de los dedos. «María Clara», intentó de nuevo, «¿te gustaría comer algo especial hoy? ¿Quizás esa pasta que te gusta?» Ninguna respuesta. Solo el movimiento rítmico de sus dedos contra el cristal. Eduardo suspiró. Las sesiones con los mejores especialistas en autismo del país, las terapias más avanzadas disponibles, los medicamentos cuidadosamente dosificados, nada parecía traer a su hija de vuelta al mundo de los vivos desde la partida de Julia. En un impulso, tomó una decisión que cambiaría todo. «Carlos, cancela los planes de ir a casa. Vamos a aquel restaurante en San Telmo, el rincón de Doña Teresa». El chofer pareció sorprendido. «¿El pequeño restaurante argentino, señor? ¿No el japonés que suele frecuentar?» «Sí, el argentino. Julia, ella solía llevar a María Clara allí». Era un establecimiento sencillo, frecuentado principalmente por trabajadores del barrio. Un lugar donde Eduardo Mendoza, el billonario, sería solo un cliente más. Un lugar donde por unas horas podría olvidar el imperio que había construido y concentrarse solo en su hija. Cuando entraron, el aroma de guiso de lentejas, arroz y carne asada llenó el aire. El ambiente era acogedor, con mesas de madera, manteles a cuadros y paredes decoradas con fotografías antiguas de Buenos Aires. Una música popular argentina sonaba suavemente de fondo. Una señora de unos 60 años los recibió con una sonrisa genuina. «Bienvenidos a El Rincón de Doña Teresa. ¿Mesa para dos?» Eduardo asintió, guiando a María Clara hasta una mesa en el rincón, donde la niña tendría menos estímulos sensoriales. Se sentaron, y la señora trajo los menús. «Usted no solía venir por aquí desde hace mucho tiempo», observó ella, con la familiaridad típica de los propietarios de pequeños establecimientos. «Y esta debe ser su hija. Es idéntica a su madre». Eduardo sonrió tristemente. «Sí, doña Teresa, esta es María Clara. ¿Qué van a querer hoy? ¿Podría traer el plato del día para mí y quizás una sopa de verduras para ella?» Eduardo miró a su hija, que continuaba indiferente al mundo a su alrededor. «Claro, claro, y un jugo natural de naranja para acompañar». Cuando doña Teresa se alejó, Eduardo intentó una vez más establecer contacto con María Clara. Sacó un pequeño cuaderno de la mochila de la niña, su cuaderno de dibujos, y lo colocó frente a ella junto con algunos lápices de colores. «¿Quieres dibujar un poco mientras esperamos la comida, princesa?» María Clara no tomó los lápices, pero sus ojos se fijaron brevemente en el cuaderno antes de volver al vacío. Fue entonces cuando Eduardo notó a una joven camarera acercándose con los jugos. A diferencia de la mayoría de los empleados, que parecían cansados después de un largo día de trabajo, ella tenía una energía serena y atenta. Sus cabellos rizados estaban recogidos en un moño desenfadado, y sus ojos oscuros parecían notar cada detalle a su alrededor. «2 jugos de naranja», anunció ella, colocando los vasos en la mesa. Entonces, su mirada encontró a María Clara, y algo cambió en su expresión. No era pena como Eduardo estaba acostumbrado a ver en los ojos de la gente cuando notaban a su hija, sino un tipo de reconocimiento, una comprensión silenciosa. «Hola», dijo suavemente a María Clara sin esperar respuesta. «Te traje una pajita de colores especial. Es de esas que hacen curvas». Colocó la pajita en el vaso de la niña, y para sorpresa de Eduardo, María Clara miró el objeto por unos segundos. La camarera sonrió discretamente y se alejó para atender otras mesas. Eduardo observó a su hija tomar el vaso y dar un pequeño sorbo a través de la pajita de colores, un gesto simple que en cualquier otro niño sería banal, pero que en ella representaba una rara ruptura en su aislamiento. Mientras tanto, del otro lado del restaurante, la joven camarera Fernanda Olivares lanzaba miradas discretas a la mesa donde el hombre elegante intentaba sin éxito alimentar a la niña silenciosa. Había algo en aquella escena que tocaba fondo en sus recuerdos, recuerdos que ella intentaba desesperadamente mantener encerrados en el fondo de su mente. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal
y decirnos de qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. El plato de comida permanecía intacto delante de María Clara. Eduardo ya había intentado de todo, ofrecido la cuchara desde diferentes ángulos, prometido un paseo por el parque, hasta mencionado la tablet que la niña tanto le gustaba. Nada funcionaba. Su rostro impasible escondía la frustración que crecía dentro de él. En reuniones de negocios, era capaz de persuadir a los ejecutivos más resistentes. Delante de su propia hija, se sentía completamente impotente. Doña Teresa se acercó con una expresión preocupada. ¿La comida no es del agrado de la pequeña? No es eso, Eduardo explicó, intentando mantener la compostura. Ella tiene dificultades con la alimentación. La señora asintió comprensivamente. Entiendo. Cuando mi nieto nació, también tenía muchas manías con la comida. Cada niño tiene su tiempo. El problema es que su tiempo parece haberse detenido, Eduardo murmuró, más para sí mismo que para la dueña. Fue en ese momento cuando la joven camarera volvió a la mesa, llevando una bandeja con un nuevo plato. «Con permiso», dijo con una voz suave que parecía calculada para no asustar a María Clara. «Pensé que quizás le gustaría probar nuestro puré de mandioca con queso. Es más suave y tiene una textura diferente». Eduardo miró a la camarera sorprendido por la iniciativa. Había algo en sus ojos, una mezcla de gentileza y conocimiento, que lo intrigó. «Gracias, pero ya hemos probado varios alimentos. Ella raramente acepta comer fuera de casa». «¿Puedo intentar?», preguntó la camarera sorprendiéndolo con la osadía. En cualquier otro momento, Eduardo habría rechazado. Al fin y al cabo, ¿quién era aquella joven para interferir? Pero algo en su mirada, o quizás fuera solo su desesperación, lo hizo asentir. La camarera colocó el plato en la mesa y en lugar de sentarse en la silla opuesta a María Clara, se posicionó a su lado, no muy cerca, respetando su espacio. Eduardo observó, fascinado, cómo ella no intentó establecer contacto visual o hablar directamente con la niña. «Este puré tiene un dibujo», comentó la camarera, como si estuviera hablando consigo misma, mientras delicadamente moldeaba el puré en el plato, creando la forma de una flor. «Mira, una margarita. Las margaritas son flores fuertes, ¿sabías? Crecen en casi cualquier lugar». María Clara continuó mirando al vacío, pero su cuerpo pareció relajarse levemente. La camarera tomó una cuchara pequeña, más pequeña que la que Eduardo estaba usando, y tomó una cantidad mínima de puré. Creo que voy a probar un poquito de este puré», comentó nuevamente sin dirigir la palabra a la niña. «Parece estar a la temperatura perfecta». Para asombro de Eduardo, María Clara giró ligeramente el rostro en dirección a la camarera. Fue un movimiento casi imperceptible, pero que no pasó desapercibido para los ojos atentos del padre. La camarera, fingiendo no notar, continuó su monólogo tranquilo, mientras movía la cuchara en pequeños círculos en el aire, como si estuviera bailando con ella. «¿Sabías que cuando yo era pequeña, mi abuela decía que cada alimento tenía su propia música? El puré de mandioca, por ejemplo, es un vals muy lento». Entonces, sin prisa, ofreció la cuchara no directamente a María Clara, sino que la dejó en el espacio entre ellas, como si estuviera solo sugiriendo la posibilidad. Para absoluto asombro de Eduardo, María Clara se inclinó ligeramente hacia adelante y aceptó la cucharada. El billonario sintió una ola de emoción recorrer su cuerpo. Una sensación extraña, casi olvidada. Esperanza. La camarera no demostró sorpresa, como si aquella reacción fuera exactamente lo que esperaba. Continuó conversando suavemente, ofreciendo algunas cucharadas más, que María Clara aceptó sin resistencia. Entonces algo aún más sorprendente sucedió. La niña levantó los ojos, aquellos ojos tan parecidos a los de Julia, y miró directamente a la camarera. Fue una mirada breve, cuestión de segundos, pero acompañada de algo que Eduardo no veía hacía meses, una pequeña, casi imperceptible sonrisa. La emoción lo golpeó como una avalancha. Eduardo sintió su pecho oprimirse y sus ojos humedecerse. Disimuló la reacción tosiendo y girando el rostro, pero la camarera lo percibió. «Creo que le gustó el puré», comentó simplemente.
sin hacer alarde del momento especial que habían compartido. «Puedo dejarla que continúe sola ahora». «Por favor». La voz de Eduardo salió más embargada de lo que quisiera. «¿Cuál es su nombre, Fernanda?» «Fernanda Olivares», respondió ella con una sonrisa discreta. «Fernanda, usted tiene un don especial con ella». «Como tengo alguna experiencia con niños como su hija», respondió vagamente. «Ahora necesito atender otras mesas, pero volveré para ver si necesitan algo más». Mientras Fernanda se alejaba, Eduardo la observaba con una curiosidad que no sentía hacía mucho tiempo. ¿Quién era aquella joven que había logrado, en minutos, lo que terapeutas altamente cualificados venían intentando hacer durante meses? El resto de la cena transcurrió con una atmósfera diferente. María Clara no volvió a mirar directamente a su padre, pero comió casi la mitad del puré. Una victoria enorme. Cuando Fernanda regresó para retirar los platos, Eduardo decidió que necesitaba saber más sobre ella. «Fernanda, me gustaría agradecerle por lo que hizo hoy. ¿Podría darme su contacto? Quizás usted podría ayudarnos de nuevo». La camarera dudó visiblemente. «Solo trabajo aquí algunas noches por semana, señor. No soy terapeuta profesional». «Aún así, usted logró más en 15 minutos que muchos especialistas en semanas», insistió Eduardo. «Por favor, al menos considere la posibilidad». Fernanda miró a María Clara, que ahora trazaba pequeños círculos en el mantel con el dedo índice. Algo en su mirada se suavizó. «Está bien», accedió, escribiendo su número de teléfono en una servilleta, «pero no puedo prometer nada». Aquella noche, después de acostar a María Clara, un proceso que implicó la meticulosa rutina de siempre, con cada objeto en su lugar exacto, Eduardo se sentó en su oficina en el penthouse de 500 metros cuadrados en Recoleta, uno de los barrios más exclusivos de Buenos Aires. Con una copa de whisky en las manos, contempló el horizonte iluminado de la ciudad mientras su mente trabajaba. Por más que quisiera creer en la coincidencia de que una camarera cualquiera tuviera un talento natural con su hija, sus instintos de empresario, afilados por décadas de negociaciones duras, le decían que había más en aquella historia. Tomó el teléfono. «Raúl, necesito una investigación completa. Fernanda Olivares trabaja en el restaurante El Rincón de Doña Teresa, en San Telmo. Quiero saber todo sobre ella hasta mañana por la mañana». Colgó sin esperar respuesta. Raúl, su jefe de seguridad, era demasiado eficiente para necesitar confirmaciones. A la mañana siguiente, mientras tomaba su café en la espaciosa terraza que ofrecía vista a los bosques de Palermo, Eduardo recibió el informe. Sus ojos recorrieron la información rápidamente y lo que descubrió lo dejó aún más intrigado. Fernanda Olivares, 27 años, natural de Córdoba, graduada con honores de la escuela secundaria, había ingresado a la UBA con beca integral para el curso de pedagogía con especialización en educación inclusiva. Durante 3 años mantuvo notas ejemplares y participó en proyectos de extensión con niños autistas. Entonces, súbitamente, abandonó la carrera faltando solo un semestre para graduarse. En los últimos 2 años, trabajó en empleos temporales, cajera de supermercado, recepcionista y ahora camarera. ¿Qué habría hecho una estudiante prometedora abandonar todo cuando estaba a punto de graduarse? Eduardo percibió que el informe no mencionaba nada sobre su familia. Quizás ahí estaba la clave. «Raúl, el informe está incompleto. No hay mención a su familia». «Señor, hicimos una investigación completa», respondió el jefe de seguridad por teléfono. «Padres separados desde que ella tenía 12 años. La madre vive en Córdoba, trabaja como enfermera. El padre es camionero, paradero actual desconocido. ¿Y hermanos?» Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Tenía un hermano, Mateo Olivares. Él tenía síndrome de Down y falleció hace 2 años. Coincide con la época en que ella abandonó la facultad». Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las piezas comenzaban a encajar. Fernanda no era solo una camarera con un talento natural, era alguien que había dedicado su vida a entender y cuidar a personas como María Clara. Alguien que, así como él, cargaba una pérdida profunda. Decidió que necesitaba hablar con ella nuevamente. No como Eduardo Mendoza, el billonario que podría contratar sus servicios, sino como un padre desesperado que vislumbró, por primera vez en meses,
un rayo de esperanza en la oscuridad que se había convertido su vida. Aquella misma tarde, se dirigió solo, prescindiendo del chofer, al pequeño apartamento de Fernanda en Caballito, un barrio de clase media-baja. El contraste con su propio estilo de vida era impactante. Mientras esperaba en el estrecho pasillo después de tocar el timbre, se preparaba para la confrontación. Ella probablemente no estaría feliz de saber que él había investigado su vida. La puerta se abrió y Fernanda apareció usando jeans y una camiseta sencilla. Sus cabellos estaban sueltos, diferentes del moño del restaurante, y parecía más joven así. Sus ojos se abrieron al reconocerlo. «¿Señor Mendoza? ¿Cómo encontró mi dirección?» Eduardo percibió inmediatamente que había cometido un error al aparecer sin aviso. La mirada de Fernanda, una mezcla de sorpresa y aprensión, indicaba que su abordaje había sido invasivo. «Disculpe aparecer así», dijo él, intentando suavizar el momento. «Yo tengo recursos para encontrar información cuando la necesito». Fernanda cruzó los brazos en una postura defensiva. «Me imagino que sí». «¿Qué desea, señor Mendoza?» Había una frialdad calculada en su voz, muy diferente de la camarera gentil de la noche anterior. Eduardo percibió que estaba delante de una mujer compleja, con capas que él apenas comenzaba a desentrañar. «¿Puedo pasar un momento? Prometo no quitarle mucho de su tiempo». Ella dudó mirando el pasillo como si verificara si había testigos para aquella visita inesperada. Finalmente, dio un paso a un lado. 5 minutos, concedió. El apartamento era pequeño, pero sorprendentemente acogedor. Libros ocupaban prácticamente toda pared disponible. Eduardo notó varios títulos sobre educación especial, psicología infantil y neurociencia. En una estantería cercana a la ventana, una fotografía enmarcada mostraba a Fernanda abrazada a un joven con rasgos característicos del síndrome de Down. Ambos sonreían ampliamente a la cámara. «¿Su hermano?», preguntó Eduardo, indicando la foto con un movimiento discreto de la cabeza. El rostro de Fernanda se endureció. «Veo que su investigación fue bastante completa. Tengo una propuesta para usted». Eduardo fue directo al grano, percibiendo que no ganaría su simpatía con rodeos. «Me gustaría que usted trabajara como acompañante terapéutica de María Clara». Fernanda soltó una risa seca, sin humor. «No soy terapeuta, señor Mendoza. Abandoné la facultad por si su dossier sobre mí no mencionó esa parte. Faltando solo un semestre para graduarse, con notas ejemplares y participación en proyectos de extensión con niños autistas». «Usted no entiende». Ella negó con la cabeza. «No puedo». «¿Por qué?». La pregunta flotó en el aire, cargada de implicaciones. Eduardo vio el conflicto en sus ojos, la voluntad de echarlo luchando contra algo más profundo. «Porque no funciona así», respondió finalmente. «Usted no puede simplemente contratar a alguien y esperar que su hija mejore como si fuera una transacción comercial. No es eso lo que estoy proponiendo». «¿No?». Fernanda levantó una ceja. «Entonces, ¿qué es?». «Porque me parece que usted es un hombre acostumbrado a conseguir lo que quiere con dinero e influencia. Vio a su hija responder a mí y ahora quiere comprarme, como si yo fuera un recurso más para su empresa». Las palabras golpearon a Eduardo como una bofetada. Había verdad en ellas, y eso lo incomodaba profundamente. «Tiene razón», admitió sorprendiéndola. «Estoy acostumbrado a resolver problemas con dinero, a contratar a los mejores profesionales, a tener acceso a lo más avanzado, pero nada de eso funcionó con María Clara. No desde que su madre se fue», completó Fernanda suavizando un poco la mirada. «Sé lo que es». Un silencio comprensivo se estableció entre ellos. Dos personas que, a pesar de las enormes diferencias sociales y económicas, compartían la experiencia de la pérdida. «Una semana», propuso Eduardo. «Trabaje con María Clara durante una semana. Si no ve ningún progreso, o si decide que no es lo que desea hacer, lo entenderé y no la molestaré más». Fernanda caminó hasta la ventana, observando el movimiento de la calle 3 pisos abajo. Parecía estar librando una batalla interna. Cuando finalmente se giró, su mirada era diferente, aún cautelosa pero con un atisbo de resolución. «Una semana», accedió finalmente, «pero tengo algunas condiciones». «Estoy escuchando».
Primero, no quiero que me investigue de nuevo. Mi vida personal no está en venta, no importa cuánto esté dispuesto a pagar. Eduardo asintió, sintiéndose ligeramente avergonzado. Segundo, trabajaremos a mi método, no al suyo. Nada de presión por resultados rápidos o intervenciones que yo no apruebe. Justo. Y tercero, Fernanda respiró hondo, como si la última condición fuera la más difícil de enunciar, quiero que usted participe, no solo financiando u observando de lejos, sino realmente involucrado en el proceso. Esta última exigencia tomó a Eduardo por sorpresa. Estaba acostumbrado a delegar, a contratar especialistas para que se encargaran de los problemas, mientras él se concentraba en lo que sabía hacer mejor, administrar su imperio empresarial. Tengo una empresa que dirigir, argumentó. Miles de empleados dependen de mis decisiones diarias, y su hija depende de su amor y presencia, rebatió Fernanda sin dudar. Si no puede dedicarle tiempo, entonces contrate a otra persona. Eduardo sintió el impacto de aquellas palabras. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había hablado de esa manera, sin miedo a desagradarle? Probablemente Julia, su difunta esposa, la única persona que lo veía más allá de la fortuna y el poder. Está bien, accedió finalmente. Haré lo posible para estar presente. No lo posible, lo necesario. 2 días después, Fernanda llegó a la mansión de los Mendoza, en el exclusivo complejo Nordelta, en las afueras de Buenos Aires. La residencia principal, con sus 2000 metros cuadrados distribuidos en 3 plantas, se alzaba majestuosa en medio de un jardín impecablemente cuidado. La arquitectura contemporánea, con líneas rectas y grandes planos de vidrio, contrastaba con la exuberante vegetación del bosque nativo, preservado en la parte trasera de la propiedad. Fernanda se sintió inmediatamente fuera de lugar. Su viejo Fiat Uno estacionado al lado de la colección de coches importados de Eduardo parecía un intruso, así como ella misma en su ropa sencilla. Una ama de llaves de mediana edad, con uniforme impecable, la recibió en la puerta principal. «Señorita Olivares, el doctor Mendoza está esperando en la oficina. Por favor, acompáñeme». Mientras seguía a la ama de llaves por los pasillos decorados con obras de arte que seguramente valían más que todo lo que ella poseía, Fernanda luchaba contra la voluntad de dar media vuelta y huir. ¿Qué hacía allí? Después de 2 años evitando cualquier contacto con niños especiales, cualquier situación que pudiera recordarle a Mateo, había accedido a sumergirse de lleno precisamente en aquello que más temía. La oficina de Eduardo era un ambiente amplio, con estanterías de libros del suelo al techo, una mesa de madera maciza y ventanas que ofrecían vista a las montañas. Él estaba al teléfono cuando ella entró, pero inmediatamente terminó la llamada. «Fernanda, gracias por venir. Espero que haya encontrado el lugar sin dificultades». «El GPS ayudó», respondió ella, intentando no parecer intimidada por el ambiente. «¿Dónde está María Clara?» «En su habitación, con Rita, la niñera. La llevaré hasta allí, pero antes me gustaría mostrarle algo». Eduardo la condujo por otro pasillo hasta una puerta cerrada. Cuando la abrió, Fernanda se encontró ante una sala especialmente adaptada. Las paredes tenían aislamiento acústico, el suelo era acolchado y diversos equipos terapéuticos ocupaban el espacio. Columpios propioceptivos, piscina de pelotas, luces sensoriales. «Mandé construirla después de su diagnóstico», explicó Eduardo. «Los mejores terapeutas del país me orientaron sobre cada detalle». Fernanda recorrió el espacio lentamente, examinando los recursos disponibles. Era, sin duda, un ambiente de ensueño para cualquier terapeuta ocupacional. «Es impresionante», admitió, «pero a veces lo más simple funciona mejor. Podemos empezar aquí, pero no quiero limitar nuestras actividades a este espacio». «Como prefiera. La casa entera está a su disposición. ¿Y entonces, quiere conocerla ahora?» La habitación de María Clara era una extensión de la sala terapéutica, con la misma atención a los detalles sensoriales, pero incluyendo elementos más personales. Una cama baja con dosel de tela ligera, estanterías con libros cuidadosamente organizados por colores, y algunos juguetes dispuestos en orden específico. La niña estaba sentada en el suelo, alineando pequeños cochecitos en una secuencia perfecta.
No levantó la vista cuando entraron. La niñera, una señora de apariencia amable, se levantó discretamente y salió después de un gesto de Eduardo. «María Clara», Eduardo llamó suavemente. «¿Recuerdas a Fernanda del restaurante? Ella vino a jugar contigo hoy». Ninguna respuesta, como era de esperar. Fernanda hizo una señal para que Eduardo no insistiera. Se acercó lentamente y se sentó en el suelo, a una distancia respetuosa de la niña. «¡Qué cochecitos tan bonitos!», comentó, sin dirigir la mirada directamente a María Clara. «Me gusta especialmente el rojo». Durante varios minutos solo se quedó allí, observando a la niña alinear y realinear los vehículos en miniatura. Eduardo, incómodo con el silencio, consultó el reloj algunas veces, pero Fernanda lo detuvo con una mirada firme cuando él parecía a punto de intervenir. Finalmente, después de casi 15 minutos, Fernanda tomó uno de los cochecitos que estaba fuera de la línea, un pequeño modelo azul, y, imitando el movimiento de María Clara, lo colocó en el extremo de la fila. La niña se detuvo. Sus ojos se fijaron en el cochecito azul por unos segundos. Entonces, sorprendentemente, en lugar de quitar el objeto intruso, tomó otro cochecito y lo colocó al lado, continuando la secuencia. Fernanda sonrió discretamente, sintiendo la atenta mirada de Eduardo sobre ellas. Era solo un pequeño paso, casi insignificante para quien no entendiera el significado de aquel gesto, pero representaba algo profundo. María Clara había aceptado la intervención de Fernanda en su mundo. Los 2 primeros días siguieron ese patrón: interacciones pequeñas, momentos breves de conexión, seguidos de largos periodos de aparente indiferencia. Eduardo, a pesar de la promesa de involucramiento, logró estar presente solo por cortos intervalos, siempre interrumpidos por llamadas urgentes o videoconferencias ineludibles. En la mañana del tercer día, Fernanda decidió cambiar el enfoque. Cuando Eduardo apareció para el rápido momento que dedicaba a su hija antes de encerrarse en la oficina, ella lo confrontó. «Hoy vamos a hacer algo diferente», anunció. «Vamos a llevar a María Clara al jardín para una sesión de lectura. ¿Y usted va a participar?» «Tengo una reunión con inversores chinos en 40 minutos», protestó él. «Reagéndela. No puedo simplemente...» «Sí puede», interrumpió Fernanda. «¿Recuerda nuestro acuerdo? Su participación no era opcional». Ante su firmeza, Eduardo cedió, no sin antes lanzar una mirada irritada mientras tomaba el teléfono para reorganizar su agenda. En el jardín, bajo la sombra de un mango centenario, se acomodaron en una manta extendida sobre el césped. Fernanda sacó de su bolso un libro infantil ilustrado y se lo entregó a Eduardo. «Usted le va a leer», instruyó, con emoción, modulando la voz para cada personaje. «No soy muy bueno en eso», confesó él, incómodo. «Va a aprender». Eduardo comenzó la lectura de forma mecánica, claramente avergonzado. María Clara, sentada entre ellos, mantenía la mirada fija en una hormiga que atravesaba la manta. Fernanda observaba, paciente, haciendo pequeñas sugerencias para mejorar la entonación de Eduardo. Poco a poco, quizás contagiado por la historia o por la persistencia de Fernanda, él fue relajándose. Su voz ganó matices, sus expresiones se volvieron más naturales. En determinado momento, durante un pasaje particularmente emocionante, María Clara hizo algo extraordinario. Giró ligeramente la cabeza en dirección a su padre y por una fracción de segundo pareció realmente escuchar. Fue un gesto sutil, casi imperceptible, pero Fernanda lo captó. Su corazón se aceleró con el recuerdo involuntario de Mateo, su hermano, y cómo él solía reaccionar de la misma forma cuando ella le leía. El dolor, siempre presente, amenazó con desbordarse, pero ella lo contuvo, concentrándose en el momento presente. Conforme la primera semana llegaba a su fin, una nueva dinámica comenzaba a establecerse en la mansión de los Mendoza. La presencia de Fernanda había alterado sutilmente la atmósfera de la casa. Los empleados notaban con creciente sorpresa que el patrón ahora pasaba menos tiempo encerrado en la oficina y más momentos con su hija. Las comidas, antes servidas en horarios rígidos y frecuentemente ignoradas por Eduardo en favor de videoconferencias, se convirtieron en momentos compartidos, aunque en silencio. María Clara, por su parte,
demostraba pequeños avances que para ojos no entrenados podrían pasar desapercibidos. Ella aún no hablaba. No lo hacía desde el accidente que se llevó a su madre, pero su lenguaje corporal estaba cambiando. Los episodios de balanceo disminuyeron y ocasionalmente ella buscaba proximidad física con Fernanda, sentándose a su lado durante las actividades. En la mañana del 7º día, el último del acuerdo inicial, Eduardo encontró a Fernanda en el jardín. Ella estaba sentada sola en un banco de piedra, observando el amanecer teñir el cielo de tonos anaranjados. Había algo melancólico en su expresión que lo hizo dudar antes de acercarse. «Buenos días», dijo él finalmente. «¿Puedo sentarme?» Fernanda asintió, moviéndose ligeramente para hacer espacio. No esperaba verlo despierto tan temprano un sábado. «No pude dormir bien», confesó Eduardo. «Hoy es el último día de nuestro acuerdo». «Sí, lo es». El silencio que siguió estaba cargado de palabras no dichas. Eduardo sentía una extraña ansiedad, como si estuviera a punto de cerrar un negocio crucial, pero sin las herramientas habituales de persuasión. «Quiero proponer una extensión», dijo finalmente. «María Clara mostró más progresos esta semana que en los últimos 6 meses con todos los especialistas que contraté». Fernanda mantuvo los ojos fijos en el horizonte. No fueron progresos extraordinarios, solo pequeños pasos. «Para mí, fueron extraordinarios», insistió Eduardo. Cuando ella se giró para escuchar la historia que yo leía, fue como si una parte de ella volviera a vivir. «Y eso es bueno», accedió Fernanda, girándose finalmente para encararlo. «Pero no sé si debo continuar». «¿Por qué?» La pregunta flotó entre ellos, cargada de significados más profundos que las simples palabras sugerían. Fernanda respiró hondo, como si reuniera coraje. «Porque me recuerda a él a cada minuto», admitió, su voz casi un susurro. «Mateo, mi hermano». Eduardo sintió la vulnerabilidad en sus palabras, la primera vez que mencionaba directamente a su hermano. «¿Qué le pasó?», preguntó suavemente, sin la imposición habitual de su tono de empresario. Fernanda cerró los ojos por un momento, como si la memoria fuera demasiado dolorosa para ser enfrentada. Él tenía síndrome de Down y un problema cardíaco congénito. Los médicos siempre dijeron que su expectativa de vida era reducida, pero ella tragó saliva, luchando contra la emoción. Era tan lleno de vida, tan presente. Fue por él que decidí estudiar educación especial. Quería entender su mundo, ayudar a otros niños como él. ¿Y entonces? Entonces, hace 2 años, mientras yo estaba en la facultad, sufrió un paro cardíaco. Estaba con mi madre en el centro comercial. Los médicos intentaron reanimarlo, pero su voz se quebró. Ni siquiera pude despedirme. Estaba en una clase práctica cuando sucedió. El dolor en su rostro era tan palpable que Eduardo sintió un impulso inesperado de consolarla. Vacilante, extendió la mano y tocó ligeramente su hombro. «Lo siento mucho, Fernanda». Después de eso, no pude continuar el curso. Cada niño que veía me recordaba a él. Cada teoría que estudiaba solo me hacía pensar en cómo podría haber ayudado más a mi hermano si hubiera aprendido antes. La culpa, la sensación de que debería haber estado allí. «Lo entiendo», dijo Eduardo sorprendiéndola. «Cuando Julia se fue, yo estaba en una reunión de negocios en el extranjero. Pospuse volver a casa por 2 días porque estaba cerrando un contrato importante. Si hubiera vuelto, quizás ella no hubiera tomado ese helicóptero para ir a encontrarme en el aeropuerto». Era la primera vez que Eduardo verbalizaba aquel pensamiento, la culpa que lo carcomía silenciosamente hacía 2 años. Fernanda lo miró con un nuevo entendimiento, como si finalmente viera más allá de la fachada del empresario exitoso. «No podemos vivir de y sí», dijo ella suavemente. «Créame, yo lo intenté. Pero es difícil seguir adelante. Imposible a veces». Otro silencio se estableció, pero ahora era diferente, ya no cargado de tensión, sino de comprensión mutua. 2 almas marcadas por la pérdida, reconociendo el dolor una en la otra. «Quédese más tiempo», pidió Eduardo, su voz más gentil de lo que Fernanda jamás había oído. «No solo por María Clara, sino, quizás esto sea bueno para usted también, para nosotros».
Fernanda consideró la propuesta. Parte de ella todavía quería huir, protegerse de la posibilidad de más dolor, pero otra parte, una que parecía despertar lentamente después de un largo sueño, anhelaba aquella conexión, aquel propósito renovado. 1 mes, accedió finalmente. Vamos a intentar por 1 mes más. Las semanas siguientes trajeron una nueva rutina a la mansión. Fernanda llegaba por la mañana y se iba al anochecer, dedicando cada día a actividades cuidadosamente planificadas para María Clara. Eduardo, sorprendiendo a todos, incluido a sí mismo, comenzó a reorganizar su agenda corporativa para estar presente en momentos clave, en el desayuno con su hija, en sesiones específicas que Fernanda indicaba como importantes y siempre en la cena. Rita, la ama de llaves que trabajaba para la familia hacía más de una década, observaba con creciente interés la transformación en el patrón. El hombre que antes parecía existir solo para el trabajo, delegando la crianza de su hija a profesionales contratados, ahora preguntaba sobre los gustos de María Clara, aprendía sus rutinas e incluso cancelaba reuniones cuando la niña tenía un día particularmente difícil. «Usted está diferente», comentó Rita una noche, mientras servía el té que Eduardo había pedido después de acostar a su hija. Otra novedad en su rutina. «¿Diferente cómo?», Eduardo preguntó, genuinamente curioso. «Más presente. Más humano, si me permite la osadía». Eduardo reflexionó sobre la observación mientras observaba el vapor que subía de la taza. ¿Estaba diferente? Quizás. La presencia de Fernanda había despertado algo que él creía perdido. Una capacidad de conectarse emocionalmente, de preocuparse más allá de las métricas de eficiencia y productividad que regían su vida empresarial. Mientras tanto, María Clara continuaba presentando progresos sutiles, pero significativos. Una tarde particularmente memorable, mientras Fernanda leía una historia en el jardín, ahora una actividad diaria que incluía a Eduardo siempre que era posible, la niña apoyó la cabeza en el hombro de la cuidadora y permaneció así por casi 5 minutos. Para alguien que raramente toleraba contacto físico prolongado, aquel gesto era monumental. «Ella confía en usted», comentó Eduardo más tarde, cuando María Clara ya se había retirado para su siesta de la tarde. Estaban en la terraza compartiendo un café, otro pequeño ritual que se había establecido entre ellos. Esos momentos, inicialmente torpes y formales, se volvieron gradualmente más relajados, evolucionando hacia conversaciones cada vez más personales. «Ella confía en nosotros dos», corrigió Fernanda. «¿Usted notó cómo ella lo mira ahora cuando llega? Hay expectativa allí, reconocimiento». Eduardo sintió una ola de emoción que intentó disimular tomando un sorbo prolongado de café. La idea de que su hija estaba, de alguna manera, volviendo a conectarse con él, parecía casi milagrosa después de tantos meses de distanciamiento. «Es gracias a usted», dijo finalmente, colocando la taza sobre la mesa. «Su método, su paciencia, yo nunca lo habría logrado solo». «No es un método, Eduardo», respondió Fernanda, usando su primer nombre con naturalidad, algo impensable semanas antes. «Es solo presencia, estar realmente allí, sin expectativas ni agendas, algo que usted está aprendiendo a hacer muy bien». El elogio lo tomó por sorpresa, trayendo un calor inesperado a su pecho. ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo había elogiado por algo más allá de sus logros profesionales o financieros? «Usted cambió esta casa», dijo Eduardo, su voz más suave de lo que pretendía. «Cambió a María Clara». «¿Cambió usted?», sugirió Fernanda con una pequeña sonrisa. «Quizás». Eduardo dudó, sintiéndose súbitamente vulnerable. «De una buena manera, espero». La mirada que intercambiaron en aquel momento tenía una intensidad diferente, un reconocimiento mutuo que iba más allá de la relación profesional que habían establecido. Por un instante breve, pero significativo, Eduardo se permitió notar a Fernanda no solo como la cuidadora de su hija, sino como mujer. Los ojos expresivos, la sonrisa reservada pero genuina, la fuerza tranquila que emanaba de ella. El momento fue interrumpido por el sonido del teléfono de Eduardo. Al ver el nombre del director financiero de su empresa en la pantalla, él dudó.
algo impensable semanas antes. «¿Puede atender?», dijo Fernanda levantándose. «Voy a verificar si María Clara ya se despertó». Mientras la observaba alejarse, Eduardo sintió una confusión de sentimientos que no experimentaba hacía mucho tiempo. Había gratitud, ciertamente, por lo que ella había hecho por su hija, pero había también algo más, algo que él no estaba preparado para nombrar. A medida que el mes se acercaba a su fin, la transformación en la dinámica familiar se hacía cada vez más evidente. Una noche particularmente especial, después de un día en que María Clara había participado en una sesión de musicoterapia con extraordinaria receptividad, Eduardo invitó a Fernanda a cenar en la terraza después de que la niña se durmiera. La mesa estaba elegantemente puesta, con velas y flores, en una configuración claramente más elaborada que sus habituales cafés casuales. Fernanda pareció sorprendida al ver el escenario. «¿Qué estamos celebrando?» «El progreso», respondió Eduardo, tirando de la silla para ella. «De María Clara, y quizás el nuestro también». La cena transcurrió con una facilidad sorprendente. Conversaron sobre sus vidas, sus historias, ya no como empleador y empleada, sino como dos personas que habían desarrollado una conexión genuina. Eduardo habló sobre sus primeros años construyendo la empresa, las dificultades que enfrentó, el apoyo incondicional de Julia. Fernanda compartió recuerdos de su infancia en Córdoba, la llegada de Mateo a su vida y cómo él le enseñó a ver el mundo de una forma completamente nueva. Cuando el postre fue servido, pudín de leche, que Eduardo había descubierto ser el favorito de Fernanda después de una conversación casual días antes, un silencio confortable se estableció entre ellos. La noche era agradable, con una brisa suave y un cielo excepcionalmente estrellado para los estándares de Buenos Aires. «Gracias», dijo Eduardo finalmente, levantando su copa de vino en un brindis discreto, «por todo lo que hizo por nosotros». «No necesita agradecer. Ha sido importante para mí también». Sus miradas se encontraron sobre la luz temblorosa de las velas y algo cambió sutilmente en la atmósfera entre ellos. Eduardo sintió un impulso que no había experimentado desde la pérdida de Julia. Una atracción, un deseo de proximidad que iba más allá de lo intelectual o lo profesional. Sin planearlo, se inclinó hacia adelante. Fernanda no retrocedió. El beso que compartieron fue suave, vacilante inicialmente, como si ambos estuvieran probando aguas desconocidas después de una larga sequía emocional. Cuando se separaron, había una mezcla de sorpresa y reconocimiento en los ojos de ambos. «No planeé esto», confesó Eduardo, su habitual confianza de CEO momentáneamente afectada. «Lo sé», respondió Fernanda, un ligero rubor coloreando sus mejillas. «Yo tampoco». El momento fue interrumpido por un sonido proveniente del monitor de la habitación de María Clara. La niña se agitaba en su sueño. Fernanda se levantó inmediatamente, la preocupación sobreponiéndose a cualquier otra emoción. «Voy a verificar», dijo, apresurándose hacia el interior de la casa. Eduardo permaneció en la terraza, intentando procesar lo que acababa de suceder. El beso había sido impulsivo, casi juvenil en su espontaneidad, algo completamente fuera de su carácter habitual, calculado y estratégico. Aún así, se sentía extrañamente ligero, como si un peso invisible hubiera sido temporalmente removido de sus hombros. Cuando Fernanda regresó, sin embargo, su expresión había cambiado. El momento de intimidad parecía haber sido sustituido por una cautela renovada. «Ella está bien», informó, manteniéndose a una distancia segura. «Solo soñando, creo». «Fernanda, sobre lo que pasó, creo que debemos olvidarlo», interrumpió ella, su voz controlada. «Fue un momento de vulnerabilidad para los dos, pero no debe repetirse». «¿Por qué?», preguntó Eduardo, genuinamente confundido con el cambio repentino. «Porque trabajo para usted, porque estoy aquí para ayudar a María Clara, porque ambos estamos lidiando con pérdidas significativas y no sería saludable confundir las cosas». Había lógica en sus palabras, Eduardo tenía que admitir. Aún así sentía una decepción irracional ante su racionalidad. «Tiene razón», accedió finalmente, reasumiendo su postura profesional. «Le pido disculpas si traspasé algún límite». «No necesita disculparse», dijo Fernanda con una sonrisa triste.
pero creo que es mejor que me vaya ahora. Nos vemos mañana. Mientras la observaba partir, Eduardo sintió una inquietud que no lograba nombrar. Algo había cambiado entre ellos. Una barrera había caído, solo para ser sustituida por otra, quizás aún más difícil de traspasar. La mañana siguiente trajo un palpable bochorno. Cuando Eduardo bajó a desayunar, encontró a Fernanda ya trabajando con María Clara en la sala de actividades, ambas concentradas en un juego de encaje de formas geométricas. Él se detuvo en la puerta, vacilante, incierto sobre cómo proceder después de los acontecimientos de la noche anterior. «Buenos días», dijo finalmente, manteniendo un tono deliberadamente casual. «Buenos días», respondió Fernanda sin desviar los ojos de la actividad que conducía. «María Clara está teniendo un excelente desempeño con los encajes espaciales hoy». La formalidad en su voz era nueva, o mejor dicho, antigua. Parecía que habían retrocedido semanas en su relación, volviendo al inicio profesional y distante. Eduardo sintió una punzada de arrepentimiento. El beso impulsivo había comprometido algo valioso que se había construido entre ellos. «Qué bien», respondió igualmente formal. «Estaré en la oficina si me necesitan. Tengo una videoconferencia importante a las 10». Fernanda asintió sin mirarlo directamente, y Eduardo se retiró con la sensación de que había huido de algo, aunque no supiera precisar exactamente qué. Los días que siguieron mantuvieron ese patrón incómodo. Las interacciones necesarias, los informes sobre el progreso de María Clara, todo ocurría con una artificial cortesía que ocultaba la tormenta emocional que ambos experimentaban internamente. Los momentos de café en la terraza cesaron. Las conversaciones personales fueron sustituidas por discusiones estrictamente profesionales sobre técnicas terapéuticas y rutinas diarias. Sorprendentemente, María Clara parecía percibir el cambio en la dinámica entre los adultos. La niña, siempre sensible a alteraciones en su ambiente, se volvió más agitada, presentando comportamientos repetitivos con mayor frecuencia y resistiendo actividades que antes aceptaba con tranquilidad. Un miércoles especialmente difícil, después de una crisis particularmente intensa de María Clara, durante un intento de almuerzo conjunto, Fernanda encontró a Eduardo en su oficina. Ella llamó suavemente a la puerta entreabierta, su expresión grave. «¿Podemos hablar?» Eduardo apagó el ordenador e hizo un gesto para que ella entrara. «Claro, ¿algo mal con María Clara?» «Sí», respondió Fernanda directamente cerrando la puerta tras de sí. «Está retrocediendo». «¿Cómo que retrocediendo? Los informes que me envió todavía muestran progreso en las habilidades motoras finas y...» «No estoy hablando de métricas en informes», interrumpió Fernanda, con una impaciencia inusual en su voz. «Estoy hablando de su bienestar emocional. María Clara es extremadamente sensible a los cambios ambientales, especialmente en las relaciones a su alrededor». Eduardo se recostó en la silla, súbitamente consciente del rumbo de la conversación. «Está sugiriendo que el malestar entre nosotros la está afectando». «No estoy sugiriendo, estoy afirmando». Fernanda cruzó los brazos, su postura defensiva. «Los niños con TEA son particularmente sensibles a tensiones no verbalizadas. Ella percibe que algo cambió entre nosotros, aunque no entienda lo que es». Eduardo se frotó las sienes, sintiendo una fatiga que iba más allá del cansancio físico. «¿Qué sugiere entonces?» «Creo que quizás sea hora de terminar nuestro acuerdo». Las palabras cayeron como un peso entre ellos. Eduardo sintió un apretón en el pecho que lo sorprendió con su intensidad. ¿Está renunciando a ella? «No», Fernanda negó con la cabeza vehementemente. «Estoy reconociendo que mi presencia, en las circunstancias actuales, puede estar causando más daño que beneficio. Usted puede contratar a otro profesional, alguien igualmente cualificado, pero sin complicaciones emocionales». Eduardo se levantó. Una súbita irritación se apoderó de él. «Siempre supe que esto pasaría. Usted está huyendo exactamente como huyó de la facultad, de su trabajo con otros niños especiales. A la primera complicación usted retrocede». La acusación golpeó a Fernanda como un golpe físico. Su expresión se endureció. «Eso es injusto», respondió, su voz peligrosamente controlada. «Usted no tiene idea de lo que pasé.
de lo que todavía paso todos los días. Entonces dígame, hable conmigo, Fernanda, no como la terapeuta de mi hija, sino como la persona que entró en nuestra vida y lo cambió todo. Por un momento, pareció que ella respondería con la misma intensidad. En lugar de eso, Fernanda respiró hondo, recomponiéndose visiblemente. Ese es exactamente el problema, Eduardo. Yo no debería tener ese papel en sus vidas. Usted está proyectando sus sentimientos no resueltos por Julia en mí, buscando una sustituta para reconstruir su familia rota. Eso no es verdad, protestó él, pero su voz traicionaba una incertidumbre que no lograba esconder. ¿No? Fernanda levantó las cejas. Entonces, ¿por qué me besó? ¿Qué estaba buscando? Porque estoy segura de que no era por mí. Fernanda Olivares, la camarera de un restaurante sencillo que abandonó la facultad. Era por alguien para llenar un vacío que Julia dejó. Eduardo se sintió expuesto, como si ella hubiera verbalizado un miedo que ni él mismo había sido capaz de articular. ¿Sería verdad? ¿Estaba solo buscando una sustituta para Julia, alguien para completar el rompecabezas incompleto de su familia? Usted está equivocada, dijo finalmente, su voz más tranquila ahora. Pero entiendo por qué se siente así. Estoy dando mi preaviso. Fernanda continuó, ignorando su respuesta. Terminaré la semana para no causar una ruptura abrupta para María Clara, pero el sábado será mi último día. Antes de que Eduardo pudiera responder, ella ya había salido, dejándolo solo con pensamientos tumultuosos y una sensación de pérdida que parecía desproporcionadamente grande para alguien que conocía hacía tan poco tiempo. Al día siguiente, la atmósfera en la mansión era tan densa que hasta los empleados más antiguos evitaban áreas donde Eduardo y Fernanda pudieran estar juntos. El billonario pasó la mayor parte del día en su oficina, mientras Fernanda se dedicaba integralmente a actividades con María Clara, como si intentara compensar su inminente partida con atención redoblada. El viernes, víspera de su salida, Fernanda preparó un informe detallado sobre todas las técnicas, rutinas y preferencias de María Clara. Entregó el documento impreso a Eduardo durante el breve momento en que él apareció para la cena de su hija. Todo está aquí, dijo entregándole la carpeta. Recomendaciones de actividades, desencadenantes a evitar, señales de progreso a observar. También incluí contactos de 3 excelentes terapeutas que conozco de la facultad. Cualquiera de ellas sería perfecta para continuar el trabajo. Eduardo tomó la carpeta sin abrirla. Gracias, respondió secamente. La frialdad en su voz escondía la tormenta emocional que lo consumía internamente. Cuando Fernanda se giró para salir, él la detuvo. ¿Realmente va a hacer esto? ¿Abandonarla cuando finalmente estaba progresando? Fernanda se detuvo, pero no se volvió. No la estoy abandonando, Eduardo. Estoy haciendo lo que es mejor para ella. Y para usted también, aunque no pueda verlo ahora. ¿Y qué hay de lo que es mejor para usted? ¿Va a volver a huir de su propio talento? ¿Desperdiciar todo lo que podría ofrecer a niños como María Clara, como su hermano? Al mencionar a Mateo, Eduardo percibió inmediatamente que había cruzado una línea. Fernanda se giró lentamente, sus ojos brillando con lágrimas contenidas y furia. «No use a mi hermano contra mí», dijo, cada palabra cargada de emoción contenida. «Usted no tiene ese derecho». «Lo siento», murmuró Eduardo, genuinamente arrepentido. «Eso fue inaceptable». Fernanda asintió rígidamente, aceptando la disculpa pero manteniendo la distancia emocional. «Estaré aquí mañana para despedirme adecuadamente de María Clara. Después de eso, creo que es mejor que no nos veamos más». En la mañana del sábado, su último día, Fernanda llegó más temprano de lo habitual. Eduardo, que apenas había dormido, ya estaba en la cocina tomando café cuando ella entró. Por un momento incómodo se quedaron en silencio, como extraños compartiendo un espacio por accidente. «María Clara todavía está durmiendo», informó él finalmente. «Esperaré entonces. Preparé algunas actividades especiales para hoy». Eduardo asintió, observándola mientras preparaba una taza de té, jengibre con limón, como había descubierto que era su preferencia durante las semanas de convivencia.
Pequeños detalles que no había percibido estar recolectando sobre ella, ahora parecían preciosos, como artefactos de un tiempo que no volvería. «Fernanda», comenzó vacilante, «antes de que María Clara se despierte, me gustaría decir que independientemente de todo lo que pasó entre nosotros, estoy profundamente agradecido por lo que hizo por mi hija». Ella sonrió tristemente. «Es una niña especial. Estará bien, especialmente ahora que usted está más presente en su vida. Gracias a usted. No, usted siempre tuvo esa capacidad. Solo necesitaba encontrarla de nuevo». El resto del día transcurrió en una rutina casi normal, excepto por la conciencia aguda de que cada actividad era la última. El último almuerzo con Fernanda ayudando a María Clara, la última sesión de lectura en el jardín, el último paseo por los canteros de flores que la niña tanto apreciaba. Sorprendentemente, María Clara parecía más conectada que nunca, como si presintiera la despedida inminente e intentara absorber cada momento. Durante la lectura en el jardín se sentó en el regazo de Fernanda, algo que nunca había hecho antes, e incluso tomó la mano de su padre en determinado momento, un gesto de afecto tan raro que Eduardo tuvo que disimular la emoción que amenazaba con desbordarse. Al final de la tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, Fernanda se preparó para partir. Había traído un regalo para María Clara, un libro especial con texturas diferentes en cada página, cuidadosamente seleccionado para las preferencias sensoriales de la niña. Mientras lo entregaba, arrodillada a la altura de la niña, su voz traicionaba la emoción contenida. «Esto es para que te acuerdes de mí cuando estemos lejos la una de la otra», dijo suavemente. «Tu papá puede leértelo todas las noches». María Clara tomó el libro, sus dedos recorriendo la tapa texturizada con concentración intensa. Entonces, para asombro de ambos adultos, se acercó y apoyó la cabeza brevemente en el hombro de Fernanda. Un abrazo a su manera. Fernanda no pudo contener las lágrimas. Abrazó delicadamente a la niña, respetando sus límites sensoriales, pero transmitiendo todo el afecto que había desarrollado por ella. «Cuida bien a tu papá», susurró. «Él te necesita tanto como tú a él». Eduardo observaba la escena desde el umbral de la puerta, su propio rostro marcado por emociones conflictivas. Cuando Fernanda finalmente se levantó y se giró para despedirse de él, vio la lucha interna en sus ojos, el orgullo que le impedía pedirle que se quedara, el dolor que no lograba ocultar completamente. «Adiós, Eduardo», dijo simplemente, extendiendo la mano en un gesto formal que contrastaba dolorosamente con la intimidad que habían compartido. «Adiós, Fernanda», respondió él, estrechando su mano brevemente. «Gracias por todo». Y así, sin más palabras, ella partió, dejando un vacío en la mansión que parecía desproporcionadamente grande para alguien que había estado allí por tan poco tiempo. Los días que siguieron fueron difíciles. Eduardo intentó mantener las rutinas que Fernanda había establecido, dedicando más tiempo a María Clara, pero se sentía inadecuado, incapaz de replicar la conexión natural que la joven tenía con su hija. La niña, por su parte, se volvió más retraída, rechazando actividades que antes aceptaba, como si buscara silenciosamente a alguien que ya no estaba allí. Una semana después de la partida de Fernanda, Eduardo decidió seguir una de sus recomendaciones y contrató a una de las terapeutas indicadas por ella. La doctora Camila era competente, experimentada, con todas las credenciales adecuadas, pero le faltaba aquella conexión intuitiva que Fernanda había establecido instantáneamente con María Clara. La niña toleraba su presencia, participaba mecánicamente en las actividades propuestas, pero la chispa de vida que había comenzado a reencenderse había disminuido nuevamente. Una noche particularmente difícil, después de luchar durante casi una hora para conseguir que María Clara cenara, Eduardo la encontró llorando silenciosamente en su habitación. Sentada en el suelo, abrazada al libro que Fernanda le había dado, la niña parecía inconsolable. Cuando él se acercó y se sentó a su lado, ella hizo algo completamente inesperado. Lo miró directamente, y con una voz ronca por el desuso preguntó: «¿Nanda?». La simple palabra, la primera que pronunciaba en casi 2 años, golpeó a Eduardo como un rayo. Su hija estaba preguntando por Fernanda, no solo demostrando progreso al hablar, sino expresando un deseo,
una conexión emocional específica con alguien más allá de él. «¿La extrañas, verdad?», preguntó suavemente, tocando el cabello de su hija con delicadeza. María Clara no respondió verbalmente, pero su mirada contenía toda la respuesta necesaria. En aquel momento, sentado en el suelo de la habitación, con su hija silenciosamente llorando, por la ausencia de alguien que había entrado en sus vidas como una tormenta inesperada, Eduardo tomó una decisión. Su orgullo, su miedo, sus inseguridades, nada de eso importaba ante la evidente necesidad de su hija, y quizás de su propia necesidad también. Necesitaba encontrar a Fernanda nuevamente, no solo por María Clara, sino porque en algún momento, a lo largo de aquellas semanas, la joven cuidadora se había vuelto esencial para ambos, una parte del rompecabezas de curación que él no percibía estar montando pacientemente desde la pérdida de Julia. La decisión de Eduardo fue inmediata, pero su ejecución exigía cuidado. Al día siguiente, despidió a la chófer y colocó a María Clara en el asiento trasero de su coche personal, algo que no hacía mucho tiempo. La niña parecía intrigada con el cambio en la rutina, sus ojos observando atentamente cada movimiento de su padre mientras él ajustaba el cinturón de seguridad y verificaba que todo estuviera en orden. «Vamos a hacer un viaje especial hoy, princesa», explicó, usando el tono suave que había aprendido de Fernanda. «Vamos a buscar a alguien muy importante para nosotros». En el camino hacia San Telmo, Eduardo reflexionaba sobre lo que diría cuando la encontrara. Las palabras ensayadas en su mente parecían inadecuadas, insuficientes para expresar la complejidad de lo que sentía. ¿Cómo explicar que, en pocas semanas, ella había transformado completamente la dinámica de su familia? ¿Cómo admitir que su ausencia había dejado un vacío que ninguna terapeuta cualificada lograba llenar? El rincón de doña Teresa estaba relativamente vacío aquella mañana de martes. Doña Teresa reconoció a Eduardo inmediatamente y lo recibió con una sonrisa cálida que se amplió al ver a María Clara. «Qué grata sorpresa. Hace tiempo que no los veo por aquí». «Estamos buscando a Fernanda», dijo Eduardo, yendo directo al grano. «¿Todavía trabaja aquí?». La sonrisa de doña Teresa disminuyó ligeramente. «Sí, pero no en este turno. Ella viene solo por la noche ahora, 3 veces por semana». Eduardo sintió una punzada de decepción. «Entiendo. ¿Por casualidad tendría su dirección? Es muy importante». «Lo siento mucho, pero no puedo proporcionar información personal de los empleados», respondió la señora con firmeza, a pesar de su tono amable. «Pero puedo darle un recado a ella, si quiere». Eduardo dudó. Un recado parecía demasiado impersonal para lo que necesitaba decir. Además, conociendo a Fernanda, ella probablemente lo ignoraría. Necesitaba un contacto directo, una oportunidad para que ella viera a María Clara, para entender el impacto que su partida había causado. «No, gracias. Volveremos por la noche», decidió para sorpresa de doña Teresa, que ciertamente no esperaba que uno de los hombres más ricos del país regresara a un restaurante sencillo para el turno de la noche. El día transcurrió con una lentitud exasperante. Eduardo canceló todas sus reuniones, otra novedad para alguien que antes ponía los negocios por encima de todo, y se dedicó enteramente a María Clara. La llevó a los bosques de Palermo, donde pasaron horas observando a los patos en el lago, una actividad que Fernanda había descubierto que era particularmente calmante para la niña. Al final de la tarde, se preparó cuidadosamente para regresar al restaurante. Eligió ropa sencilla, evitando los trajes caros que normalmente usaba. Quería que Fernanda lo viera no como el billonario Eduardo Mendoza, sino como un padre, un hombre común, despojado de las armaduras sociales que solía usar. Cuando llegaron al restaurante, poco después de las 7 de la noche, el lugar estaba considerablemente más concurrido. A través de la ventana, Eduardo avistó a Fernanda inmediatamente. Ella se movía entre las mesas con la misma eficiencia gentil que había demostrado en el primer encuentro, su cabello rizado recogido en el mismo moño desenfadado. Por un momento, él solo la observó, percibiendo cuánto la había extrañado, no solo como cuidadora de María Clara, sino como presencia en su propia vida. «Vamos a entrar», dijo suavemente a su hija, que sostenía su mano con una firmeza inusual,
como si presintiera la importancia de aquel momento. Al entrar, varias cabezas se giraron para observarlos. No era común ver a Eduardo Mendoza en un establecimiento tan sencillo, y ciertamente no con su hija, conocida solo a través de raras fotografías en revistas de celebridades. Fernanda estaba de espaldas, atendiendo una mesa en el fondo del salón, cuando doña Teresa se acercó para recibirlos. «Realmente regresaron», dijo ella, genuinamente sorprendida. «Permítame encontrarles una mesa». «Gracias», respondió Eduardo, sus ojos aún fijos en Fernanda. «Preferiblemente una en su sección». Doña Teresa sonrió, como si comprendiera exactamente lo que estaba sucediendo. «Claro, por aquí». La mesa elegida quedaba directamente en el camino entre la cocina y la sección que Fernanda atendía, haciendo inevitable un encuentro. Eduardo ayudó a María Clara a sentarse, notando cómo la niña parecía agitada, sus ojos recorriendo el ambiente como si buscara algo, o a alguien. No necesitaron esperar mucho. Menos de 2 minutos después, Fernanda salió de la cocina llevando una bandeja con platos. Al pasar por su mesa, inicialmente no los notó, concentrada en equilibrar los pedidos. Fue María Clara quien llamó su atención. La niña hizo un sonido suave, casi un llamado, un sonido que Eduardo nunca la había oído hacer antes. Fernanda se detuvo abruptamente, girándose hacia el origen del sonido. Sus ojos se abrieron al reconocer primero a María Clara y luego a Eduardo. Por un momento pareció congelada, como si no creyera lo que veía. «Necesito entregar estos pedidos», dijo finalmente, su voz traicionando la emoción que intentaba controlar. «Vuelvo en un minuto». Eduardo asintió, dándole el espacio necesario. Observó mientras ella entregaba los platos con manos visiblemente temblorosas, intercambiaba algunas palabras apresuradas con otra camarera y finalmente regresaba a su mesa. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó directamente, su voz manteniendo un tono bajo para no atraer aún más atención. Antes de que Eduardo pudiera responder, María Clara extendió la mano tocando ligeramente el brazo de Fernanda, un gesto de iniciativa física que raramente demostraba, especialmente con otras personas además de su padre. «Nanda», dijo claramente, mirándola directamente. El impacto de aquella simple palabra fue visible en el rostro de Fernanda. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y ella se llevó la mano a la boca en un gesto de sorpresa. ¿Ella está hablando?» «Solo esa palabra, por ahora», respondió Eduardo, su propia voz embargada por la emoción. Su nombre fue lo primero que ella dijo en casi 2 años. Fernanda se agachó al lado de la silla de María Clara, poniéndose a la altura de sus ojos. «Hola, pequeña», dijo suavemente. «Yo también te extrañé». Para absoluta sorpresa de Eduardo, María Clara extendió los brazos en un claro pedido de contacto físico, algo que nunca hacía con extraños y raramente incluso con personas cercanas. Fernanda dudó solo por un segundo antes de abrazarla gentilmente, lágrimas corriendo libremente por su rostro ahora. El restaurante entero parecía haberse silenciado para observar aquella escena inesperadamente conmovedora. Doña Teresa se acercó discretamente a Fernanda. «¿Por qué no te tomas un descanso, querida? Creo que esta familia te necesita más que nuestros clientes en este momento». Fernanda asintió, incapaz de hablar. Aún manteniendo contacto con María Clara, que se negaba a soltar su mano, ella se sentó a la mesa con ellos. «¿Por qué regresaron?», preguntó finalmente, secándose las lágrimas con la mano libre. «Porque te necesitamos», respondió Eduardo simplemente. «No solo María Clara, sino yo también». Fernanda negó con la cabeza, como si intentara resistir a sus palabras. «Eduardo, ya hablamos de esto. Usted está confundido, buscando reemplazar...» «No», interrumpió él con firmeza. «Usted estaba equivocada, Fernanda. No estoy buscando reemplazar a Julia. Estoy aprendiendo a seguir adelante, a construir algo nuevo, y usted no es un reemplazo. Es una persona única, especial, que entró en nuestras vidas cuando más la necesitábamos. Aún así, no creo que... María Clara te necesita», continuó él, sabiendo que ese era el argumento que más la afectaría. «Y no solo como terapeuta, como alguien que la entiende de una manera que ni siquiera yo puedo, alguien que ve más allá de sus limitaciones y ve todo su potencial». Fernanda miró a la niña,
que todavía sostenía su mano firmemente, como si temiera que ella desapareciera de nuevo. La conexión entre ellas era palpable, innegable. ¿Y usted?, preguntó finalmente encontrando los ojos de Eduardo. ¿Qué necesita? La pregunta lo tomó por sorpresa con su directividad. Por un momento, Eduardo consideró responder con alguna evasiva, alguna explicación práctica sobre los beneficios de Fernanda para María Clara. Pero algo en aquel momento, quizás la honestidad en sus ojos, quizás la presencia silenciosa pero atenta de su hija, exigía verdad absoluta. «Te necesito», admitió, su voz más vulnerable de lo que cualquier empleado o socio jamás había oído. «No solo por lo que haces por María Clara, sino por lo que haces por mí, por cómo me enseñaste a estar presente, a ver más allá de las métricas y resultados, por cómo me recuerdas lo que es importante, por cómo me desafías y no te impresionas con mi dinero o poder». Las palabras salían ahora sin filtro, revelando sentimientos que ni él mismo sabía que estaban tan cerca de la superficie. «Me haces querer ser una mejor persona, Fernanda, un mejor padre, un mejor hombre. Y sí, sé que es demasiado pronto, que nos conocemos hace poco tiempo, que tenemos mundos completamente diferentes. Pero también sé que, cuando saliste de nuestras vidas, te llevaste algo esencial contigo». Fernanda parecía sin palabras, sus emociones en conflicto visible en su rostro. Eduardo podía ver el miedo, la vacilación, pero también algo más, una chispa de esperanza que ella intentaba suprimir. «Tengo miedo», admitió finalmente, su voz casi un susurro. «Miedo de apegarme y perder de nuevo. Después de Mateo juré que nunca más me permitiría sentir aquel dolor». «Entiendo ese miedo», respondió Eduardo gentilmente. «Vivo con él todos los días desde que perdí a Julia. Pero aprendí algo importante en estas semanas contigo y María Clara. El miedo a perder no puede impedirnos encontrar». Un silencio significativo se estableció entre ellos, roto solo por los sonidos amortiguados del restaurante a su alrededor. María Clara, aún sosteniendo la mano de Fernanda, comenzó a trazar pequeños círculos en la palma de la joven, un gesto repetitivo que, para ella, representaba consuelo y seguridad. «No estoy pidiendo respuestas inmediatas o compromisos definitivos», continuó Eduardo. «Solo una oportunidad de descubrir juntos lo que podemos construir para María Clara, para nosotros». Fernanda miró a la niña, que ahora apoyaba la cabeza en su brazo con una confianza que raramente demostraba. Algo en su mirada cambió. Una resolución, una aceptación. «Podemos empezar despacio», accedió finalmente, su voz más firme ahora. «Un día a la vez, sin expectativas ni presiones». Eduardo sintió un inmenso alivio recorrer su cuerpo. No era un sí definitivo, pero era un comienzo. Y quizás era exactamente eso lo que todos ellos necesitaban, un nuevo comienzo. En los meses que siguieron, una nueva rutina se estableció. Fernanda volvió a trabajar con María Clara, pero con una diferencia fundamental, ya no como empleada contratada, sino como parte integrante de sus vidas. Eduardo reorganizó sus compromisos profesionales para estar más presente, delegando responsabilidades que antes consideraría impensables delegar. La transformación en María Clara fue notable. Su comunicación verbal se desarrolló lentamente, pero consistentemente. Primero palabras aisladas, luego pequeñas frases, siempre dirigidas a las personas en quienes más confiaba, Eduardo y Fernanda. Sus comportamientos repetitivos disminuyeron y ella comenzó a demostrar interés en actividades que antes la sobrecargaban sensorialmente. En cuanto a Eduardo y Fernanda, su relación evolucionó orgánicamente. El respeto profesional se transformó en amistad profunda y la atracción que intentaron negar encontró espacio para florecer naturalmente. Ambos cargaban cicatrices de pérdidas profundas, pero descubrieron que juntos encontraban fuerza para enfrentar los miedos que los mantuvieron prisioneros por tanto tiempo. 6 meses después de aquella noche en el restaurante, Eduardo organizó una cena especial en el jardín de la mansión. María Clara participó en la preparación, ayudando a elegir las flores que decorarían la mesa. Margaritas, en homenaje al puré en forma de flor que Fernanda había hecho en su primer encuentro. La niña, ahora visiblemente más conectada al mundo a su alrededor,
Observaba con alegría, mientras los empleados arreglaban todo conforme a sus precisas instrucciones. Cuando Fernanda llegó, fue recibida no solo por Eduardo, sino también por María Clara, que corrió, algo impensable meses antes, para abrazarla. Un gesto que ahora formaba parte de su rutina diaria, pero que nunca perdía su carácter especial. La cena transcurrió con la familiaridad confortable que habían desarrollado. Conversaron sobre el día de María Clara en la escuela. Ella ahora asistía a un programa inclusivo 3 veces por semana, con apoyo especializado. Discutieron el nuevo proyecto de Fernanda, un centro de apoyo para familias de niños con necesidades especiales, financiado por la fundación que Eduardo había creado en nombre de Julia. Después del postre, cuando María Clara ya mostraba señales de somnolencia, Eduardo hizo una señal discreta a Rita, que se acercó para llevar a la niña adentro. Para sorpresa de Fernanda, la niña no protestó, algo inusual en su rutina estrictamente mantenida. «¿Qué está pasando?», preguntó Fernanda, intrigada por el comportamiento fuera de lo común. María Clara nunca acepta ir a dormir sin la rutina completa. Eduardo sonrió misteriosamente. «Ella sabe que esta noche es especial». «¿Especial cómo?». En respuesta, Eduardo se levantó y le extendió la mano. «Ven conmigo, quiero mostrarte algo». La condujo por un camino de piedras que llevaba a una parte más apartada del jardín, donde un pequeño claro entre árboles antiguos había sido transformado. Luces delicadas colgaban de las ramas, creando una atmósfera casi mágica. En el centro, un pequeño cenador había sido construido, sus columnas entrelazadas con enredaderas floridas. «Eduardo, esto es...». Fernanda se quedó sin palabras, emocionada por la belleza del lugar. «Lo construí para ti», explicó él. «Un espacio tuyo, dentro de nuestra casa, para que nunca te sientas una visita o una empleada». «Es hermoso», ella susurró, tocando una de las columnas delicadamente. «Fernanda». Eduardo tomó sus manos entre las suyas, su mirada intensa y vulnerable al mismo tiempo. «Estos meses contigo fueron los más transformadores de mi vida. Tú trajiste luz no solo para María Clara, sino también para mí». Ella sonrió, sus ojos brillando con emoción contenida. «Ustedes dos cambiaron mi vida también. Me hicieron creer de nuevo que puedo permitirme amar, que puedo honrar la memoria de Mateo, continuando el trabajo que él inspiró en mí». «Por eso quiero hacerte una pregunta», continuó Eduardo, su voz ligeramente temblorosa a pesar de su habitual confianza. Para sorpresa de Fernanda, él se arrodilló ante ella sacando una pequeña caja del bolsillo. «No se trata de reemplazar lo que perdimos», dijo, abriendo la caja para revelar un anillo delicado con una piedra verde agua que brillaba bajo las luces del cenador. «Se trata de construir algo nuevo, honrando nuestro pasado pero mirando hacia el futuro. Fernanda Olivares, ¿me darías el honor de casarte conmigo?». Fernanda se llevó las manos al rostro, lágrimas corriendo libremente ahora. Por un momento, pareció incapaz de responder. «Esto es muy rápido», logró decir finalmente. «¿Estás seguro?». «Nunca estuve tan seguro de algo en toda mi vida», respondió él con convicción. «Pero si necesitas más tiempo». Fue interrumpido por una voz pequeña que venía de la entrada del claro. «Di que sí, Nanda». María Clara estaba allí, todavía en pijama, sosteniendo la mano de Rita que sonreía emocionada. La niña dio algunos pasos hacia adelante, sus ojos fijos en Fernanda. «Por favor», añadió demostrando los buenos modales que Fernanda le había enseñado pacientemente. Fernanda rió entre lágrimas, mirando de la hija al padre. En aquel momento, todas las dudas, todos los miedos, parecían insignificantes ante la certeza que sentía en su corazón. «Sí», respondió finalmente, extendiendo la mano para que Eduardo le pusiera el anillo. «Sí, acepto». Eduardo se levantó y la abrazó, un abrazo que contenía promesas silenciosas de apoyo, respeto y amor. María Clara se acercó, y ambos abrieron espacio para incluirla en el abrazo, una familia que se había formado a través del dolor, pero que había encontrado su camino hacia la luz. Aquella noche, bajo las estrellas de Buenos Aires, 3 almas marcadas por pérdidas profundas encontraron lo que no esperaban, una nueva oportunidad, una nueva forma de amar,
una nueva familia. No se trataba de reemplazar lo que se perdió. Julia siempre sería la madre de María Clara. Mateo siempre sería el hermano amado de Fernanda. Se trataba de honrar esas memorias a través del coraje de seguir adelante, de abrir espacio para nuevas conexiones, nuevos lazos, nuevas alegrías. Y mientras observaban a María Clara dormirse entre ellos, sus pequeñas manos sosteniendo firmemente las de cada uno, Eduardo y Fernanda comprendieron una verdad profunda. A veces, las familias no se forman solo por la sangre, sino por las elecciones que hacemos todos los días, por el coraje de amar a pesar del miedo y por la capacidad de ver más allá de las apariencias para encontrar conexiones que transforman vidas para siempre. Queridos oyentes, esperamos que la jornada de Eduardo, Fernanda y María Clara haya tocado sus corazones. Esta historia nos recuerda que la vida puede ofrecernos segundas oportunidades cuando menos lo esperamos, y que la verdadera conexión humana trasciende cualquier barrera social o emocional. Para más historias emocionantes como esta, hemos preparado una playlist especial que encontrará haciendo clic en el enlace a su izquierda. Si esta narrativa tocó su corazón, no deje de suscribirse a nuestro canal y darle un like a este video. Todos los días traemos nuevas historias que exploran las complejidades de la vida, del amor y de las relaciones familiares. Comparta en los comentarios si usted ya ha vivido o ha sido testigo de una conexión transformadora como esta. Su historia también merece ser contada.